Bueno, buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Vamos a desarrollar nuestra cuarta lección esta mañana, pero antes vamos a pedir la guía del Espíritu Santo para que sea el Espíritu quien nos haga recordar todo lo que hemos observado, lo que hemos estudiado, y sea el Espíritu el que ilumine los ojos de nuestro entendimiento y podamos sacarle todo el jugo de bendición al tema que vamos a revisar esta mañana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre, de estudio, de entrenamiento. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el Centro de Capacitación Bíblica Inductiva, Señor, por medio del cual, Señor, tú nos equipas en cómo estudiar tu palabra, Señor, para poder enseñarla, para poder predicarla, para poder formar a otros, Señor, en el camino de la fe. Señor, queremos pedir de tu asistencia, de tu espíritu, que tu espíritu, Señor, nos anime a todos a participar. Tu espíritu, Señor, nos dé confianza. Señor, se quiten todos los temores, todas las vergüenzas, Padre, para que todos puedan compartir, Señor, a la luz de lo que nos has enseñado en tu palabra y vamos a desarrollar en este tema. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a la lección número 4 esta mañana. El tema de la lección, ustedes pueden haberlo descubierto en la introducción de la lección. Ahí se menciona, nuestro tema es cómo se comporta la verdadera fe. Ese es el tema que vamos a estudiar, que vamos a revisar en esta mañana. ¿Cómo se comporta la verdadera fe? Bueno, en mi plan, el propósito de la lección o lo que buscamos alcanzar como propósito en la lección es entender cómo se comporta la verdadera fe en nuestra relación con otros, entender la relación que hay entre la ley real, la ley de la libertad, con el comportamiento de la verdadera fe. Y un tercer propósito es entender que las riquezas no son malas. Esto es muy importante porque hay mucha gente en la iglesia o muchos cristianos que miran mal a las riquezas, ¿no? Y miran mal también a la gente rica, especialmente a la gente del mundo. Y eso, pues, evidentemente causa problemas en cuestión de demostrar nuestra fe, pero también problemas de interferencia en cuanto a compartir el evangelio a la gente rica, a la gente de clase social alta o a gente que tiene riquezas y bienes, ¿no? Entonces el estudio de hoy nos va a ayudar a entender que las riquezas no son malas, para que nosotros veamos con buenos ojos a los ricos y veamos con buenos ojos las riquezas también, ya que el dinero y los bienes también son necesarios para la obra de Dios y de la cual también los creyentes podemos disfrutar, ¿no? Hagamos un pequeño repaso de la lección anterior. ¿Cuál fue el tema de la lección anterior? ¿Recuerdan el tema que estudiamos la lección anterior? A ver, ¿alguien se anima? Yo quisiera que para hacerlo bien dinámico, participen, ¿sí? Participen para hacerlo dinámico y así me ayudan a mí también a poder ser dinámico en mi exposición, en el desarrollo del tema, ¿sí? ¿Cuál fue el tema de la lección anterior? ¿Qué estudiamos la lección anterior? ¿Cómo Este, vivir? Adelante, hermana Pris. perdón, hermana. Habíamos, una de las cosas que se había visto es que del poder de la palabra, ¿no? La importancia de la palabra en la vida del creyente y también el ser hacedores y no tan solamente oidores. Muy bien, el tema principal y sobre el cual giró la lección fue en relación a ser un hacedor de la palabra, ¿no es cierto? Un hacedor de la palabra. Ahora, ¿qué podemos esperar que suceda en medio de un tiempo de prueba a la luz de lo que estudiamos en el capítulo 1 de la lección anterior? ¿Qué podemos esperar como cristianos? ¿Qué podemos esperar en nuestra vida de fe en medio de un tiempo de prueba? ¿Qué podemos esperar que suceda? Que puede aparecer en cualquier momento.
pues que florezcan nuestros deseos carnales y hay que someterlos a Dios, ¿verdad? Muy bien. Y Santiago, ¿cómo le llama a ello? Tentación. Muy bien, tentación, ¿no? Santiago Tentación. habla de la tentación, ¿no? Habla de la tentación. ¿De dónde viene la tentación según lo que hemos estudiado en el capítulo anterior? De la propia pasión. Muy bien, de nuestras propias pasiones, de nuestra concupiscencia, lo cual indica que la tentación viene de nuestro interior, ¿no? Viene de nuestro interior. Vamos a ser tentados desde nuestro interior, vamos a ser tentados desde nuestra carne, desde nuestra naturaleza pecadora, y eso va a suceder en cualquier momento en tiempo de prueba, ¿no? En tiempo de prueba. Pero también estudiamos algo muy importante que sería bueno recordarlo esta mañana. Qué buena dádiva y don perfecto nos ha dado Dios para enfrentar las pruebas y las tentaciones. Su sabiduría. Su sabiduría. ¿Y dónde encontramos su sabiduría, hermana? En Dios. Ahora sí, vamos a En pedir, Dios. ¿no? Pedir en ¿Y Dios. en dónde? Es su palabra. La palabra. Y en la palabra de Dios, como la describe Santiago, ¿no? En la palabra de verdad. Entonces, Dios nos ha provisto una buena dádiva, Dios nos ha provisto un don perfecto para que podamos enfrentar las pruebas y podamos nosotros enfrentar las tentaciones, de manera que nuestra fe pueda ser trabajada en nosotros y también Dios trabaje nuestro carácter, que ese es el fin principal de las pruebas de parte de Dios, ¿no? Entonces tenemos la palabra de verdad para enfrentar las pruebas, salir de ellas en victoria, pero también tenemos la palabra de Dios para enfrentar las tentaciones y salir en victoria de la tentación de nuestra carne, de nuestro interior. Muy bien, vamos metiéndonos ya entonces al tema de hoy, y quisiera hacerles una pregunta como para motivarnos un poquito y conectarnos con el tema de hoy. ¿Creen ustedes que hoy en día en la iglesia o en congregaciones hay parcialidad? ¿Creen ustedes que en la actualidad dentro de las iglesias o de las congregaciones existe la parcialidad? De alguna manera sí lo hay. Muy bien, de alguna manera sí lo hay. ¿En qué formas se podría notar, hermano? Participen, todos pueden participar. Dándole privilegios a ciertos grupos o ciertas personas dentro de la congregación, como por ejemplo poniéndolos en puestos dentro del sistema de servicio. Muy bien, ¿no? Muy bien. Dándoles ciertos privilegios a algunos, abriéndoles oportunidades tal vez a algunos y no dándoles oportunidades a otros dentro de la congregación, ¿no? Es lamentable, pero es la realidad. Bueno, estaba sucediendo en el tiempo en el cual Santiago está escribiéndole a los destinatarios de la carta, y es algo que ha venido sucediendo durante el tiempo y durante la historia de la iglesia, ¿no? Por eso Dios nos escribe en su palabra sobre este tema para que sepamos cómo corregirlo, para que sepamos cómo manejar estos temas dentro de la iglesia. Y es interesante ver en el libro de Santiago, en el capítulo 2, cómo Santiago trata este tema y cómo busca que la iglesia conecte con lo que vamos a revisar, en un momento, para que se corrija ese problema dentro de la iglesia, ¿no? Y que estaba causando definitivamente no solamente problemas, sino seguramente sufrimiento también en las personas que estaban siendo, en los creyentes que estaban siendo víctimas de este problema de la parcialidad, ¿no? Ahora, ¿creen ustedes también que en los hogares cristianos, en el trabajo, existe también la parcialidad? Saliéndonos un poquito más ya de la iglesia, digamos, ¿no? Porque esto no solamente sucede en la iglesia, puede suceder dentro de una familia, puede suceder dentro de un centro de labores, ¿no? Y como cristianos, tal vez alguno de nosotros podría estar siendo víctima en el trabajo de la parcialidad,
¿no? O del favoritismo, o en el hogar mismo, ¿no? O dentro de la familia. ¿Creen ustedes que eso también sucede? Creo Eso que sucede en el trabajo. ¿Perdón, hermana? Hermano, también esto de aquí también sucede dentro del trabajo también. ¿Y podría mencionar alguna forma en cómo sucede eso en un centro de labores, por ejemplo? Yo quisiera participar. Creo que el texto bíblico en Santiago hace un énfasis sobre cómo reacciona la iglesia cuando llega un rico o un pobre. Entonces, el favoritismo es ni siquiera si la iglesia es rica o es pobre, sino la reacción de la iglesia o la interacción de la iglesia con justamente es algo inevitable. Y con todos los temas de Santiago es algo inevitable. ¿Por qué Santiago le está dando en el clavo en todos los temas? Es porque todos los seres humanos somos así. Exacto. Todos hacemos distinciones y hacemos juicios en la mente. Exacto. Y esa reacción, hermano, de la cual estás observando y la ves en el libro de Santiago, ¿está relacionada con el comportamiento del cristiano? Definitivamente. Sí. Definitivamente, ¿no? Somos Entonces, carne y la... Entonces vemos que Santiago quiere tratar un punto importante acerca del comportamiento del cristiano o un punto importante en cuanto al comportamiento o el mal comportamiento, vamos a decirlo de esta manera, el mal comportamiento de la verdadera fe, ¿no? De un cristiano. Entonces, vamos a desarrollar nuestro tema a través de 3 columnas que tenemos aquí en nuestro cuadro. Las riquezas, que es uno de los temas que trata Santiago en el capítulo 2, la ley real, que es el otro tema, y la ley de la libertad. Y vamos a establecer o ver la relación que hay del comportamiento verdadero de la fe, cuál debe ser el comportamiento verdadero de la fe acerca de las riquezas, cuál debe ser el comportamiento verdadero de la fe a la luz de la ley real y a la luz de la ley de la libertad, ¿no? Entonces, aquí vamos a poder aportar todos de acuerdo a lo que todos han estudiado. Entonces, vamos por la primera columna, que es la columna de las riquezas. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 hemos estudiado acerca de las riquezas y hemos estudiado también acerca de los ricos, ¿no? Que se mencionan en estos 2 capítulos. A ver, mencionemos qué hemos aprendido de las riquezas y de los ricos según los versículos del capítulo 1 y capítulo 2, donde se menciona. Bueno, de las riquezas hemos aprendido que Dios da las riquezas y que nos capacita para ser buenos administradores de ellas y poder disfrutarlas, según Eclesiastés 5:9. Ok, está bien, hermana. Quisiéramos tocar ese punto de Eclesiastés más adelante. Ahorita quisiéramos recordar lo que ustedes trabajaron como lista en el capítulo 1 y el capítulo 2 respecto a las riquezas y a los ricos, porque esto nos va a dar el punto de partida para tocar lo que usted está mencionando en el desarrollo de nuestro tema, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 10 del capítulo 1, ¿qué aprendimos de las riquezas del rico? En el capítulo 1, en los versos 9 y 10, aprendemos que el pobre debe gloriarse y el rico debe humillarse. Ok, en relación al rico, entonces, el rico debe humillarse, ¿no? Muy bien. ¿Otra observación que tuvieron? Ahí mismo, Pastor Mario, en ese mismo versículo, hace una comparación de lo que le puede suceder al rico, o de lo que le sucederá al rico. Muy Y es bien. que él pasará como la flor de la hierba. Muy bien. ¿Y cuál será el resultado entonces si no se humilla? Sí, sí, o sea ¿No es que cierto? Se pasa, marchitará, sí. dice, ¿no? Se Sí, marchitará sí. como la flor si no se humilla. Muy bien. ¿Qué otra observación tuvieron? ¿Qué aprendieron? El rico se marchitará en medio de las empresas. Ok, muy bien. ¿Qué más? En el capítulo 2, por ejemplo, ¿qué observaron? ¿Qué aprendieron?
el hermano que es de condición humilde, gloríese en su exaltación. Muy bien, eso es en relación a los pobres, ¿no? A los pobres que se mencionan ahí, pero estamos observando acerca de los ricos. En el capítulo 2, en el verso 7, dice que blasfeman el nombre de Dios, el buen nombre, ¿no? Que se refiere a Dios. Muy bien, los ricos podrían blasfemar el buen nombre de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué más observamos? Hay bastante que se menciona en el capítulo 2, sí, hermano. En el verso 6 dice que oprimen a los pobres y los arrastran a los tribunales. Muy bien, los ricos podrían oprimir a los pobres, ¿no? Podrían estar abusando con los pobres y aún llevándolos a los tribunales, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Lo otro es que en el verso 2 habla de que ellos van a participar o agregarse a la congregación. Muy bien, lo cual nos muestra que ellos estaban ahí, ¿no? Estaban dentro de la iglesia. Muy bien. ¿Qué más? También en el 2, hermano Mario, le ponen énfasis a su aspecto externo, ¿verdad? Anillo de oro, vestidos y ropa lujosa. O sea, una cualidad y característica del rico es cómo lo externo, o sea, las cosas externas. Muy bien, le gusta mostrarse, ¿no? O presentarse en esa imagen, digamos, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Pastor Mario, yo solo quería decir algo. Y es que lo que el autor está queriendo decir a estos destinatarios, estos ricos están dentro de la iglesia, o sea, no estamos hablando de los ricos de fuera de la iglesia o estamos hablando de los ricos del mundo. Esta condición de ricos son de ricos que están dentro de la iglesia. Entonces es bueno que nosotros observemos eso, que tengamos en cuenta, porque no estamos hablando de los ricos en general, sino aquí está tratando de los ricos que están dentro de la iglesia. Entonces ellos son los que oprimen, los llevan a los tribunales, blasfeman, son los ricos de la iglesia. Muy bien. Bueno que nosotros tengamos en cuenta. Muy buena observación, porque eso nos hace ver que no eran ricos del mundo, eran ricos que estaban dentro del pueblo de Dios, era gente creyente que tenía riqueza, gente creyente que tenía bienes, tenía propiedades, ¿no? Pero tenían actitudes, que es a lo que queremos apuntar también ahora, ¿no? Tenían actitudes. Entonces, ¿cuáles serían las actitudes? Vamos a trabajar por acá. ¿Cuáles serían las actitudes correctas e incorrectas hacia las riquezas? Partiendo de lo que ustedes han mencionado de Santiago 1 y 2. Y luego ya nos vamos a extender a las referencias cruzadas. Que, por ejemplo, ¿cuáles serían las actitudes correctas que podemos observar en lo que hemos trabajado y hemos recordado ahora? Por ejemplo, una actitud correcta en el versículo 10 del capítulo 1. Alegrarse en su humillación, ¿no? Los ricos cristianos deben alegrarse en su humillación, deben humillarse y deben alegrarse en su humillación, porque eso redundaría en ellos en gran bendición para sus vidas espiritualmente, para el cambio de sus corazones también, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra actitud correcta observamos o observaron ustedes ahí o observan? A ver, participen. ¿Cuáles serían las actitudes correctas y las actitudes incorrectas? Ahí, como dice en el verso 8 del capítulo 2, el hecho de llegar a cumplir o poner en práctica la escritura depende de la acción de cómo ellos aman a su prójimo, hablando de
de la actitud que tienen los ricos hacia cualquier persona que ellos puedan ver que sea pobre. Muy bien. Entonces, una actitud correcta sería cumplir la ley de la libertad, ¿no? Cumplir la ley de la libertad, humillarse. Actitudes incorrectas. Esas son las que sobran. Exacto, ¿no? Son las más grandes, ¿no? Por ejemplo, el hermano Juan las mencionó hace un momento. No sé si las puede volver a recordar, hermano. Versículo 6 dice que oprimen Muy a bien. los pobres Muy y bien. a los hermanos, perdón. O sea, él está diciendo es a ustedes, los oprimen y los arrastran a los tribunales, los llevan a los tribunales. Fuera de eso, blasfeman, haciendo eso el nombre del Señor. Muy bien. Y estas actitudes incorrectas deberían ser de parte del comportamiento verdadero de la fe. Son totalmente contrarias, porque Totalmente precisamente, contrarias, ¿no? como usted lo puso aquí, no cumple entonces la ley de Dios. Sí, perdón, hermano Mario. Sí. Creo que los ricos que se mencionan aquí no son creyentes. Esto es del capítulo 2. Fíjese que en el versículo 2 dice que si en su congregación entra un hombre, no está diciendo que es miembro de la iglesia. Y en el versículo 7 dice que blasfeman. Usted no puede haber creyentes blasfemando. O sea que para usted no son cristianos. No, para mí no, para el texto. Ok. Ok, entonces, ¿quiénes son los que estaban haciendo favoritismo entonces? Los hermanos querían seguir a los ricos, dando atención especial a los ricos que llegaban, en el versículo 3. Y ahí me parece, y ahí me parece que es cuando es la llamada de atención de Santiago que le dice, ¿no? No son los ricos los que oprimen. Exacto. O sea, por esa actitud, ¿no? O sea, ¿por qué miran a ellos? O sea, no son ellos los que oprimen, no son ellos los que llevan a los tribunales. O sea, por eso se refiere. Estoy totalmente de acuerdo con Manada. Y en el capítulo 5 dice, oigan ustedes ricos, lloren, aúllen, sus riquezas sean podridas, su oro y plata oxidado en los últimos días, que han acumulado tesoros, etcétera. Es difícil que se hable de que, yo no digo que los ricos en las iglesias no hacen salvajadas en relación a tratar mal a la gente y demás, pero el enfoque de Santiago, y por eso él está hablando del favoritismo, porque la iglesia estaba inclinándose hacia la gente rica. Ok, pero solo quería decirles algo. ¿Puede alguien que no conozca a Dios, que no vaya a blasfemar? Luego no es su condición. El nombre de Dios. O sea, hacerlo. ¿Qué sería blasfemar? Sería bueno que definir blasfemar. Bueno, sí, es de analizarlo. Este es un punto de discusión, ¿no? Entonces, sí, bueno, es un punto de discusión. Tendríamos que de pronto meternos un poco más profundo en el texto, pero no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero está muy buena la observación, hermano Adam, como para que podamos revisar y profundizar un poco. Pero esto no nos quita el hecho de observar lo que Santiago está diciendo de igual forma acerca de los ricos, ¿no? Correcto. Y de lo que nosotros tenemos que aprender y de lo que Santiago quería que aprendiera la iglesia era en relación a las actitudes correctas o incorrectas del comportamiento de la verdadera fe. La verdadera fe no debe tener ciertos comportamientos y es lo que Santiago quiere corregir, ¿no? Lo que quiere corregir en medio de un contexto donde se estaba discriminando, donde se estaba oprimiendo, donde se estaba haciendo distinciones y donde había actitud de favoritismo o parcialidad, ¿no? Entonces, de parte de la gente de la iglesia hacia los ricos. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, vemos entonces que, sí, hermana. Perdón, nada más hacer notar el versículo 7, donde sí el apóstol Santiago los coloca en dos grupos diferentes, porque dice, no blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados.
Entonces, ahí ya los está separando. O sea, ustedes son los creyentes y ellos son los que pues, están fuera del grupo, ¿verdad? De creyentes. Exacto. Okay. Perdón, yo también quiero comentar algo. Yo busqué ahorita en el diccionario la palabra blasfemar y es vilipendiar, hablar impíamente, injuriar, hablar mal, blasfemador, blasfemar, calumnia, decir mal o difamar. Entonces ellos están hablando mal del nombre de Dios. Ok. Ahora en el capítulo 1 también se menciona al rico en el verso 10, relacionado con lo que se viene mencionando del verso 9 acerca del hermano de condición humilde, entendiendo en el verso 10 que también estaba hablando del hermano de condición rica, ¿no? Y de lo que se describe tanto de uno como del otro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ser un poco más exhaustivo para aclarar el tema de si eran ricos o no, pero enfoquémonos propiamente en la enseñanza que Santiago está dando aquí, porque sean ricos del mundo, sean ricos cristianos, no va a alterar el principio de lo que Santiago está diciendo y de lo que está enseñando y de lo que él quiere corregir en el comportamiento de la verdadera fe de la iglesia, ¿no? Creo que eso es lo más importante, ¿no? Lo más importante. Entonces, me había quedado con el hermano Oswald preguntando si estas actitudes incorrectas deberían ser actitudes del comportamiento verdadero de la fe de un creyente en la iglesia. Y decíamos que definitivamente que no, ¿no es cierto? Definitivamente que no. Ahora, ¿qué pudimos aprender también de las actitudes correctas o incorrectas en las referencias cruzadas? La hermana Priscila nos hizo recordar Eclesiastés capítulo 5, verso 19. ¿Quién es el que da las riquezas? Dios es el que da las riquezas. Dios es el que da las riquezas y los bienes, ¿no es cierto? Y las da, según Eclesiastés 5:19, ¿para qué? Nos las da para que las disfrutemos, pero Muy también bien. nos capacita para ser buenos administradores. Es decir, creo que nos capacita para ser buenos administradores para poder disfrutarlas. Muy bien. Él es el que da las riquezas a los hombres, capacita a los hombres para administrarlas y las da para disfrutarlas, ¿no? Entonces, partiendo de Eclesiastés 5:19, ¿las riquezas son malas? ¿Son malas? No, no son malas. ¿Deberíamos los cristianos ver a las riquezas como malas? No. ¿Deberíamos ver a los ricos como malos? No todos. No. Como no todos los pobres tampoco. Muy bien, muy O sea, bien. no todos los ricos son malos, ni todos los pobres son buenos. Exactamente, exactamente. Muy bien. ¿Qué más aprendieron de las referencias cruzadas? De que lo malo es el amor al dinero, ¿no? Muy bien. Lo malo, el que ama al amor, el que ama, perdón, a las riquezas, ahí estaría lo incorrecto, ¿no? Tener amor hacia las riquezas, ¿no? A ver, ¿quién podría compartir algo más respecto a ello? Hermano Mario, el asunto sería el mal uso, las riquezas vienen de Dios, ¿va? El asunto es el mal uso que le da la persona que recibe esas riquezas. También la avaricia. Entonces, cuando viene el mal uso, le agarra el saborcito, entonces ahí es donde viene la avaricia. Y se enfoca en hacer crecer las riquezas, pensando que él es el que hace las riquezas. Y se vuelve como su único propósito en la vida, ¿verdad? Como lo resalta ahí en Lucas. Pero, sí, en Lucas. Entonces, o algunas actitudes adicionales incorrectas acerca de los ricos sería la avaricia, ¿no es cierto? Y el amor al dinero, ¿no? Se convierte en señor de su vida.
Exactamente, exactamente, ¿no? Sería eso incorrecto, ¿no? Ahora, entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema aquí? Si las riquezas no son malas, entonces, ¿en dónde radica el problema? El problema se cruza con, tal vez, con dos versos. Uno que nos aclara igualmente que en Lucas nos dice que no se puede amar a Dios y a las riquezas. Porque después nos dicen en 1 Timoteo 6 que el gran problema se vuelve que cuando trasladamos que nuestro amor se lo ponemos al dinero, porque eso nos va a hacer desviarnos de Dios. Ese sería el gran problema de poner nuestro amor en las riquezas y no en Dios. Muy bien, entonces el problema está en el corazón, ¿no es cierto? El problema está en el corazón, porque es en el corazón donde se determinan las actitudes, ¿no? Entonces, si la actitud es de amar al dinero, entonces el problema está en el corazón, no está en las riquezas, ¿no? Entonces, si nuestro corazón es corregido, es tratado, entonces nosotros no tendríamos por qué tener problema con las riquezas. Y no tendríamos por qué tener problemas con los ricos. Yo creo que Santiago estaba de alguna manera buscando, ¿no? Buscando el giro o el cambio en el corazón de los creyentes a los cuales él les está escribiendo, ¿no? Y bueno, esto también nos atañe a nosotros definitivamente. ¿Qué más? ¿Qué otras referencias cruzadas recuerdan que nos ayuda a ver las actitudes correctas o incorrectas? Está también uno el amor excesivo al dinero y otro también es dejar de confiar en Dios para confiar en el dinero, ¿no? Pensar que el dinero lo puede solucionar todo. Muy bien, muy bien. Y otro que dijo el hermano era también enfocarse en hacerse ricos, ¿no? El problema no es el dinero, sino mi enfoque hacerse ricos, ¿no? O sea, hacerse ricos y olvidarse que la riqueza no es todo, ¿no? Y que es la raíz también, como dice, hemos visto, la raíz de todos los males, ¿no? Muy bien, muy bien. Lo cual también nos enseña entonces que la única prioridad no debe ser buscar las riquezas y los bienes materiales, ¿no? Como dice la hermana Priscila, las riquezas y los bienes no lo es todo en la vida, ¿no? Y no debería de ser la única prioridad, ¿no? El que ama el dinero va a terminar siendo esclavo del dinero, ¿no? Lo dice la palabra de Dios en los pasajes que hemos estudiado. Entonces, vemos que hay una relación aquí, ¿no? De lo que Santiago quiere tratar en la iglesia, ¿no? De que el creyente tenga un comportamiento verdadero de la fe en cuanto a las riquezas y en cuanto a su relación con los ricos, ¿no? En cuanto a su relación con los ricos. Muy bien, vamos a la segunda columna, que es la ley real. Veamos la relación del comportamiento de la fe con la ley real. ¿En qué contexto se menciona la ley de la ley real, perdón? No es aquí la ley de la libertad, sino la ley real. ¿En qué contexto se menciona la ley real? ¿Dónde es que se encontraba o en dónde se encuentran en el capítulo 2? En el versículo 8. Sí. En el contexto de despreciar al pobre y favorecer al rico. Muy bien. Y no olvidemos que en el verso 2 se está hablando que están en la congregación, que están en la iglesia, ¿no? O sea, el dónde sería la congregación, la iglesia, ¿no? Y eso es parte del contexto, ¿no? Parte del contexto, lo que ustedes están mencionando, ¿no? La discriminación, el desprecio de los pobres por la actitud de favoritismo de algunos ricos. No vamos a mencionar si eran creyentes o no, de algunos ricos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ese es el contexto. Ahora, ¿cuál es la ley real?
Amar a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Muy bien, el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Esa era la ley real. Ahora, ¿cómo mostraba la ley real la parcialidad en la congregación? Con el favoritismo. ¿Cómo mostraba la ley real? Tratando mejor al aparentemente rico, ¿verdad? Porque sabemos que la riqueza no, en sí, pues no es mala, porque es un don de Dios. Lo que es malo es la actitud que vamos a tener con la riqueza, ¿verdad? Perdón, una consulta, porque ahí el texto dice, si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A mí me da más bien la impresión que la ley real es esa, o sea, es la de la palabra, ¿no? De la escritura, de amar al prójimo como a ti mismo. Me da más bien esa impresión. Ok, sí, está haciendo referencia a la ley real, que es parte de la escritura, ¿no? Es parte de la escritura, no es toda la escritura, porque él menciona un mandamiento específico, ¿no? Y el mandamiento específico es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si cumples esa ley real, entonces estás haciendo el bien, es lo que dice Santiago a la iglesia, ¿no? Ahora, ¿cómo mostraba el cumplir el mandamiento de amar al prójimo? ¿Cómo podría mostrar o sacar a relucir la parcialidad? Recuerden que estudiamos los pasajes de Éxodo 20 y de Romanos capítulo 13, verso 8 al 10. Perdón, yo pienso que justamente el problema estaba en que quien ama a su prójimo no hace favoritismo, porque el amor al prójimo nos lleva a mirar a todos de la misma manera, o sea, no importa su condición económica en este caso. Entonces, porque la ley se resume en dos cosas, ¿no? El amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, pienso yo que justamente hace alusión, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces, pero dice, si muestras favoritismo, cometes pecado, porque ya no es que amas a tu prójimo como a ti mismo, y son hallados culpables de la ley como transgresores. Muy bien, veamos cómo lo quiere explicar Santiago en el mismo capítulo 2. En el verso 9, en el verso 10 dice, ¿qué pasaría si guardas toda la ley, pero fallas en un punto de la ley? ¿La estabas cumpliendo o no la estabas cumpliendo? No. No la estabas cumpliendo. Entonces, vamos a entender lo que está diciendo Santiago en relación a esto de amar al prójimo como cumplimiento de la ley real. ¿Ok? Habían seguramente algunos que estaban diciendo que la estaban cumpliendo porque estaban amando al rico. La pregunta es, ¿pero estaban amando al pobre también? Es que aquí lo que vemos también es de que no podemos decir de que porque cumplimos un mandamiento y obviamos los demás, no estamos cumpliéndolo todo, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de una manera integral de cómo la ley se tiene que cumplir integralmente para que no exista ese favoritismo, ¿no? Exactamente, y por eso Santiago quiere que la iglesia conecte con la ley real, porque si cumplían la ley real, tanto con el rico como con el pobre, entonces estaban cumpliendo integralmente la ley real, ¿no? Y por eso nos hace la comparación de la importancia de amar al prójimo en relación al cumplimiento de los 10 mandamientos. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10, explica que si amamos, no vamos a hacer mal al prójimo. Entonces, si yo amo a mi prójimo, entonces no voy a adulterar, no voy a codiciar, no voy a matar, no voy a violar, no voy a mentir, no voy a juzgar, porque el amor me lleva a cumplir integralmente la ley o completamente la ley.
¿cierto? Pastor Sí, Mario. hermano. Y es que si ellos, o sea, me parece que les estaba dando la herramienta, la solución para el no favoritismo. Exactamente, exactamente. Él les está diciendo, pues no necesitan, no está diciendo desprecien a los ricos, saquen a los ricos. No, él no les está diciendo eso. Él les está diciendo, amen al prójimo. Igual, amen al prójimo, ya sea rico o ya sea pobre. Pero no se trataba de descalificarlos. Entonces, ese punto es importante. Él quería que conectaran con el mandamiento, porque el cumplir el mandamiento de amar al prójimo justamente iba a corregir la parcialidad, el favoritismo, la discriminación, el desprecio, el no juzgar. Porque si amo al pobre y amo al rico, entonces se acaba eso en la iglesia. Se acaban esas actitudes incorrectas, se limpia el comportamiento verdadero de la fe, y es lo que Santiago quería hacer con la iglesia. Amén. Bien, ¿cómo se comporta la verdadera fe en cuanto a la ley de Dios? Según lo que estudiamos en Mateo capítulo 5, verso 17 al 20, para que lo recuerden con más rapidez y podamos avanzar. ¿Cómo se comporta la verdadera fe en cuanto a la ley de Dios? O sea, uno, que Jesús vino, según este pasaje, Jesús vino a cumplir la ley. Uno, ¿no? Y fue el único capaz de cumplirla. Por otro lado, que la gracia no anula los mandamientos. ¿No? O sea, es verdad que lo que decía el pasaje, ¿no? Porque en ese mismo está lo de Romanos 7, del 1 al 6, ¿no? O sea, se nos hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seamos unidos a otro, ¿no? Aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y en Mateo, entonces, Jesús vino a cumplir la ley, y empieza luego con la resurrección la gracia, ¿no? Pero la gracia no invalida los mandamientos. Entonces, ¿la ley estaba vigente o no estaba vigente? En cuanto a dispensación, la ley termina con la muerte de Cristo. En cuanto a mandamientos, los mandamientos están vigentes, porque la gracia no invalida los mandamientos. Entonces estamos hablando de la ley moral que es vigente. La ley expresada en ordenanzas para los judíos había sido abolida, había sido muerta, cancelada en la cruz de Cristo, ¿cierto? Por eso que ellos no podían justificarse de sus actitudes incorrectas en el contexto en el cual ellos estaban aplicando. Porque si bien es cierto, estaban bajo la gracia, pero eso no implicaba que ellos pudieran vivir como ellos quisieran o de la manera que lo estaban haciendo, discriminando, parcializándose, despreciando, ¿no? Y teniendo ese tipo de actitudes incorrectas, ¿no? Estar bajo la gracia no significa que la ley moral de Dios, la ley de los 10 mandamientos de Dios, estaba cancelada. Ellos habían muerto y nosotros hemos muerto a la ley del pecado, que es distinto, ¿no? Hemos muerto a la ley del pecado, pero no hemos muerto a la ley de Dios, ¿no? Porque la ley de Dios está vigente. El mismo Señor Jesús lo dijo: yo no he venido para quitarla, sino para cumplirla toda. Entonces, el comportamiento de la verdadera fe en cuanto a la ley de Dios es que tiene que cumplirla toda, es que tiene que ser obedecida, tiene que ser enseñada. Ahora, Mateo 5, 17 al 20, el Señor Jesucristo apunta algo interesante cuando le dice a los discípulos que la justicia verdadera de los discípulos tenía que estar por encima de la justicia falsa de los fariseos y de los escribas. Santiago, esto nos puede ayudar a entender qué es lo que pretendía Santiago o a qué apuntaba Santiago en lo que estaba sucediendo en la iglesia. La justicia verdadera viene producto del cambio del corazón que está obedeciendo la ley de Dios. ¿Qué buscaba entonces Santiago que cambiara en los creyentes judíos? Pues el trato a las personas, ¿no? El corazón. ¿Sí? El corazón, porque si el corazón cambia, entonces la justicia va a ser verdadera.
si el corazón obedece la palabra, si el corazón de ellos obedecía la ley real, su corazón iba a tomar otra dirección, entonces ellos iban a poder realmente manifestar una justicia verdadera porque el corazón iba a cambiar, ¿no? Entonces es clave y vemos que él apunta, como decía el hermano Oswald, no solamente a la herramienta para salir del problema, sino a la herramienta que corrige la dirección del corazón para que no se produzca la actitud incorrecta y se produzca la actitud correcta, que es la justicia verdadera, que es parte del comportamiento verdadero de la fe de un cristiano. Muy bien, vamos a la tercera columna para terminar. La ley de la libertad y la relación con el comportamiento verdadero de la fe. ¿Cuál es la ley de la libertad? La palabra. La palabra de Dios. Aquí estamos hablando de la totalidad de la palabra de Dios, ¿no? Ahora, ¿cómo se convierte uno en hacedor eficaz? ¿Cómo se convierte uno en hacedor eficaz? La palabra. Mirando atentamente y permaneciendo en la palabra de Dios, ¿no? Permaneciendo en la ley de la libertad. Muy bien. Entonces, si usted quiere ser un hacedor eficaz, ¿qué es lo que tiene que hacer? Estar en la palabra. Permanecer en ella. Permanecer en ella. Y dejar que la palabra cambie mi corazón. Entonces vamos a hacer hacedores eficaces. Y hacerla, ¿no? Así es, hermana. Vivirla, vivirla. Vivirla, ¿no? Hacer la carne, como dice la Escritura. Hagamos carne la Escritura, ¿no? En nuestra vida. O sea, que tome vida en nuestra vida, ¿no? Ahora, ¿qué papel juega la ley de la libertad en el comportamiento de la verdadera fe? Por ejemplo, Juan capítulo 8, verso 31 al 32, nos da respuesta a ello. ¿Qué sucede con aquel que permanece en la palabra? Su verdad nos libera. Muy bien. El que permanece en la palabra, dice el Señor Jesús, conocerá ¿qué cosa? La verdad. Conocerá la verdad. Conocerá la verdad. ¿Y la verdad qué hará? Nos hace libres. Nos hace libres, ¿no es cierto? Ahora entendemos por qué Santiago habla de la ley de la libertad, ¿no es cierto? Santiago quería que ellos conozcan la palabra, permanezcan en la palabra, conozcan la palabra, porque sabía que la palabra los iba a hacer libres del problema. Entonces, no solamente es corregir, sino liberarme de lo que me llevó al error. Santiago no quería que ellos solamente corrigieran la parcialidad, corrigieran el desprecio, no la discriminación, sino que sean libres de eso para que no vuelvan a cometer lo mismo. Y por eso él habla de la palabra de Dios como la ley de la libertad. Entonces, ¿de qué nos hace libres la palabra? Partiendo de Santiago capítulo 1, verso 25 al 26. ¿Puede repetir la pregunta, pastor? ¿De qué nos hace libres? ¿De qué nos hace libres la palabra según Santiago 1, 25 al 26 o partiendo de Santiago 1, 25 al 26? De que nuestra religión no sea vana. Muy bien, nos libera de ser religiosos. De ser religiosos. Y nos libera de la religión falsa, ¿cierto? Muy bien. De la hipocresía. De la hipocresía. En el verso 25 dice que el hacedor eficaz es oidor, no es un oidor olvidadizo. Entonces, ¿de qué podemos ser libres también por la palabra? De ser oidores olvidadizos.
Exacto, ¿no? Santiago capítulo 2, verso 12, de que podemos ser libres por la palabra. De estar juzgando a nuestro hermano. Muy bien, de juzgar a los hombres, de juzgar a nuestros hermanos, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más aprendemos de esas referencias cruzadas? Levítico 19:15, por ejemplo. ¿De qué nos hace libres? La ley de la libertad. El favoritismo. Muy bien, de la parcialidad, del favoritismo, ¿no? Nos hace libre de favorecer a los pobres, de complacer a los ricos, ¿no? Como lo dice Levítico 19:15, en asuntos legales, por ejemplo, ¿no? Nos hace libres, ¿sí? De hacer distinciones, como lo decía en el versículo 4. Muy bien, de hacer distinciones, ¿no? O sea, nos hace libre de discriminar, ¿no? Muy bien. Ahora, no solamente en contexto de iglesia, hermanos. Esto trasciende ya fuera de las cuatro paredes o de las puertas de la iglesia. Nos hace libre de discriminar entre nuestros familiares, nuestros amigos. Nos hace libre de discriminar por condiciones sociales. Hermanos, es triste, pero hay cristianos que no le comparten el evangelio a uno que recoge la basura. No le comparten el evangelio al jardinero del parque. Se molestan si el jardinero los llama por su nombre. Ahora, ¿creen ustedes que un cristiano así podría llegar con la palabra en una persona de esa condición? ¿Le creerá el jardinero la palabra de Dios? Les voy a contar una anécdota cortita. Hace un tiempo me criticaron, hace un tiempo atrás, me criticaban porque me hacía amigo del vigilante o de los vigilantes que rotaban en la calle donde vivía, porque el que recogía o el que reciclaba y pasaba me saludaba por mi nombre y yo me ponía a conversar con él. Y me criticó un familiar y me decía, pero ¿tú por qué te haces amigo de esas personas? Y bueno, pues mi respuesta fue porque quiero que conozcan a Cristo, porque quiero que conozcan el Evangelio, porque quiero que tengan una relación con Dios, porque quiero que salgan del estado espiritual paupérrimo en la cual se encuentran. Porque quiero que cambien sus vidas, porque el que conoce a Dios puede cambiar su vida, y a un Dios que dice la Escritura, da con abundancia, puede cambiar la realidad aún de pobreza de un pobre. No solo espiritualmente, sino también materialmente. ¿Se dan cuenta la profundidad de lo que Santiago está tocando en el capítulo 2? Pastor Mario, en realidad el impacto espiritual que tenemos hacia otros, la puerta de cómo los tratamos, eso puede determinar para ellos si nosotros tenemos la bendición de que cuando les compartimos el evangelio, ellos acepten al Señor. Así es, mi hermano. Esa tiene que ser nuestra visión y nuestra motivación también, ¿no? Ahora, terminemos. ¿Quién es nuestro máximo ejemplo de imparcialidad? Jesús. Jesús, Dios, ¿no? Hechos capítulo 10, verso 34, Romanos 2:11, nos dicen que Dios no es imparcial. Él no hace acepción de personas. Ahora les pregunto, ¿respeta a Dios a las personas? Sí. Sí. Por supuesto.
Respetar y ser amable no es el problema. Yo debo ser amable y respetar a las personas, sean ricas o sean pobres, sean abogados, ingenieros, o sea el que recoja la basura, o sea el que parche la llanta del auto. Yo tengo que ser respetuoso y amable con ellos. Y el serlo no significa que yo esté siendo, o mejor dicho, el hacerlo me lleva justamente a ser imparcial o a no hacer acepción de personas, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser el comportamiento verdadero de la fe en cuanto a la ley de la libertad? Manifestado a través de las obras, hermano. Manifestado a través de las obras. Haciendo misericordia. Y debemos ser imparciales, ¿cierto? Con imparcialidad. Imparcialidad. Ser amables, ser respetuosos, pero ser imparciales. No tener favoritismos. E ir Esto más es muy allá, importante. hermano. Ir más allá de Exacto. la imparcialidad, porque toda la segunda parte del capítulo habla del hacer, de demostrar con las obras nuestra fe. Exacto. Exacto. Y este punto que nos ayude en las iglesias a corregir, yo digo siempre, ¿no? Los famosos grupitos, esos grupitos que siempre son los mismos y no invitan a integrarse a otros. Argollas, Pastor Mario. Exactamente. Lamentablemente es así, hermano. Eso existe. Pero para eso Dios nos está equipando e instruyendo en la palabra para corregirlo en amor, ¿no? En amor. Muy bien, vamos a las conclusiones. ¿Qué conclusiones pueden ustedes aportar de lo que hemos revisado y hemos estudiado? Sobre las riquezas, en lo personal, a mí me hizo ver que la importancia de ser un buen administrador de lo que Dios me dé, porque yo puedo ser un rico con que otra persona me pueda ver que yo soy rico, ¿verdad? Eso implica mi testimonio, ¿verdad? No necesito tener millones para ahí ser un buen administrador en ese sentido. Entonces, todo lo que el Señor me da, yo necesito valorarlo como la riqueza que viene de Él. Y traemos otro punto que se me olvidó compartirles, era que vi ahí en uno de los versos que necesitamos ser generosos como Dios lo hace hacia nosotros, ¿verdad? En todo contexto, ¿verdad? Muy bien. ¿Uno más que quiera aportar conclusión? Algo que había visto es que, bueno, lo que ya se había mencionado, ¿no? Que Dios no es parcial, ¿no? Que Él no hace excepción de personas. Pero algo que vi es que esa no es su naturaleza, ¿no? O sea, no lo hace porque no es su naturaleza. Y como usted también dijo, ¿no? El respeto a todos es importante, ¿no? No importando ni la condición, ni social, ni económica, ¿no? ¿Será que se le fue el internet al Pastor Mario? No lo encuentro. Sí, se le fue el internet. Sensación. Hermano Robert.